Mi nombre es Javier Ramírez y me considero un estudioso de la imagen en general, de la imagen fotográfica, pero de las manifestaciones que pueden tener la imagen a lo largo de la historia. Yo diría que mi especialización, mi estudio concreto en los últimos años se refiere a la fotografía histórica. Mi desempeño profesional también en los últimos años ha sido en el ámbito universitario y allí fui director del aula de cine e imagen de la Universidad de Málaga primero y luego del Centro de Tecnología de la Imagen durante más de 30 años. En ese sentido, pues puedo contar una experiencia relativa al empleo de la imagen en la transmisión del conocimiento. Y hoy me encuentro aquí en el Museo Andaluz de la Educación, invitado por mi buen amigo José Antonio Mañas, que me plantea que haga algún tipo de comentario acerca del museo y algunos de los instrumentos en concreto que referidos a la imagen se contienen en este museo. En primer lugar, debo decir que es un espacio, del museo, es un espacio, y me lo han dicho hoy aquí y me ha parecido una frase acertadísima, un espacio de emociones. Y yo diría más, diría que además es un espacio que invita a la reflexión en torno a la educación y a la educación que ha tenido como escenario nuestro más próximo espacio geográfico. Es decir, aquí hay elementos que hacen referencia a escuelas, a colegios que hemos visto y que se recogen elementos de la historia de la educación en la provincia de Málaga o fuera de la provincia de Málaga, elementos didácticos repartidos por todo este espacio y sobre todo una enorme cantidad, una colección impresionante y magnífica de elementos referidos a las ciencias. Todo ese espacio, todo este espacio invita a una reflexión y en este caso la mía va en torno a la imagen. Aquí hay una serie de elementos referidos a la imagen y la educación que a mí me gustaría comentar, aunque sea muy brevemente. Hoy día vivimos sumergidos en la cultura de la imagen. La transmisión del conocimiento no se explica si no nos atenemos a imágenes concretas. Lo que yo estoy haciendo en este momento es dirigirme a ustedes a través precisamente de la imagen. Pero eso es, en una línea de tiempo que contemple la historia, es algo absolutamente nuevo. Es totalmente novedoso. En la historia de la humanidad es una revolución que se produce justamente hace aproximadamente 200 años. Una instantánea en el tramo histórico del ser humano sobre la Tierra. Es una revolución que va acompañada, que se acompasa a la del movimiento a través de las líneas aéreas o a través de la aparición del ferrocarril. Es un momento en el que conocemos, percibimos nuestro mundo de otra manera y lo percibimos también a través de la imagen. Pero ¿cómo se incorpora la imagen al conocimiento en la escuela? Pues yo diría que muy tardíamente. La escuela incorpora la imagen fotográfica de dos formas distintas y, como digo, tardíamente. Si la historia de la fotografía empieza con aquella primera lámina que Nicéforo Niez en el año 1929 nos plantea como
una vista desde mi ventana, esa primera fotografía que captura una instantánea, una heliografía, una imagen, una grafía hecha con la luz del sol, aquella primera imagen tiene luego un muy lento desarrollo y es el daguerrotipo el que le sigue en la historia que cuenta la visión del mundo a través de esa imagen fotográfica. La posibilidad de recoger instantáneas que nos brinda la naturaleza sin la necesidad de un dibujante. Estamos hablando del primer tercio del siglo XIX, pero no será hasta finales del siglo XIX cuando la imagen empiece a divulgarse, cuando la imagen fotográfica tome carácter de difusión universal. Y concretamente en el espacio de la educación será en el siglo XX y concretamente a partir de la segunda década, cuando tome cuerpo de naturaleza con los primeros instrumentos para la difusión. Luego habrá que pensar en que esos instrumentos tendrán una aplicación distinta a partir de la segunda mitad del siglo XX. Y esos van a ser los instrumentos que ahora podemos ver. La incorporación de la imagen a la enseñanza formal en la escuela es tardía en relación a la evolución que decimos excesivamente novedosa de la imagen fotográfica, de la imagen filmográfica en la historia de la humanidad. Tardía porque en España, en nuestro ámbito, no se produce de manera generalizada hasta bien entrado el siglo XX. Y de hecho, se podría decir que en la segunda mitad del XX es cuando se aplican determinados instrumentos para hacer posible la difusión del conocimiento a través de la imagen. Pero habría que diferenciar claramente dos ámbitos al hablar de imagen fotográfica y enseñanza. Por una parte, habría que hablar de la imagen fotográfica que recoge el ámbito escolar. Esa imagen que aquí tendría un excelente campo de atención, porque aquí están recogidos todos esos elementos que la fotografía ha querido transmitir a lo largo del tiempo. Entonces la fotografía nos podría dar también idea de cómo era el ámbito escolar. Son fotografías de alumnos, son fotografías del espacio del aula y son fotografías de actividades escolares realizadas en el ámbito de la enseñanza cotidiana. Cuando la imagen se incorpora al ámbito escolar, se vale de una serie de instrumentos que, en principio, tienen la intención de proyectar imágenes que a su vez proceden de cristales, unas veces monócromos y otras veces coloreados, que cuentan una historia. Es decir, la voz del profesor acompaña a estos cristales que se proyectan en el aula y que comportan un ritual muy especial, porque el aula hay que oscurecerla. Los proyectores, aquellos los primeros, como estos que vemos aquí, que funcionan con una luz producida por algo que se quema. Un mechero produce una lámpara, produce una llama que a su vez da la luz suficiente para que la óptica de esos proyectores nos planteen la imagen, nos trasladen la imagen a una pantalla que nos servirá para ir conociendo determinados aspectos, como a veces una historia infantil, una historia que cuenta el relato de algo
que puede ser del interés del alumno y otras veces, pues, por ejemplo, como estos cristales que tenemos aquí, que nos introducen en una serie de espacios nuevos que no conoceríamos si no fuera a través de la imagen. Una fábrica, una industria o cualquier otro lugar que sin el auxilio de la imagen sería muy difícil de conocer. En aquellos primeros tiempos no era algo, la incorporación de este instrumental no era algo que se pudiera decir frecuente. De hecho, esta colección es enormemente completa. Yo insisto en decir que es una de las colecciones más completas que yo conozco, porque está toda en la evolución de la proyección de imágenes, pero cuando realmente se hace, digamos que general en el aula, es cuando ya los aparatos tienen un potencial mayor, porque son elementos que se enchufan a la corriente eléctrica y que pueden tener, digamos que no tanta parafernalia que acompaña, como es el mechero de petróleo, que hace muy compleja, enormemente compleja, la producción de este tipo de proyecciones. La electricidad supone un avance en cuanto a este tipo de difusión de materiales, y aquí tenemos una colección enormemente amplia de ya aparatos eléctricos. Los aparatos eléctricos lo que nos permitían era utilizar imágenes fotográficas que ya estaban traducidas a diapositivas. Pero, de hecho, todavía cuando estamos hablando de este tipo de aparatos, años 50, años 60, estamos hablando de un momento, digamos que casi heroico, de la enseñanza a través de este tipo de instrumental. Porque si tomamos el ejemplo del aparato ENOSA 300, un proyector de diapositivas y de filminas, es decir, aquellos que admitían el carrete fotográfico entero, hay que pensar que el profesor previamente tenía que preparar el material, tenía que coger las diapositivas una a una, tenía que introducirla en la máquina y que además tenía que tener el cuidado exquisito de siempre situar la diapositiva de forma y manera que se viera correctamente, porque la diapositiva debe ir invertida y doblemente invertida, es decir, tiene que tener un giro de 180 grados y además tiene que estar invertida. ¿Eso qué significa? Pues que el proceso para enseñar una batería de diapositivas era enormemente complicado. El uso de este tipo de equipamiento no se podía hablar de diario, sino que se iba haciendo, pues a lo mejor una vez al mes, una vez cada 15 días, y no era una constante. Ahora bien, sí había una serie de materiales muy amplias para tratar distintos temas: geografía, historia, una serie de materias. Se podía acceder al conocimiento de ellas a través de este tipo de materiales. Y aquí tenemos una magnífica muestra que podemos comparar con el último, una de las joyas de la colección, que es el Radio Opticam. También un gran aparato. Aquí vemos las chimeneas, porque era un instrumental que también funcionaba con un mechero, y la luz procedía del mechero, utilizaba grandes placas de cristal y la proyección se hacía en el ámbito del aula
De manera que, de la misma forma que hemos visto que se hacía con la diapositiva de 35 milímetros, pero en este caso de grandes placas de cristal. Esta es una de las grandes joyas de las que hay realmente muy pocos ejemplares en nuestro país. Concluir diciendo que de toda esta serie de elementos, de todos estos instrumentos que tenemos aquí, la realidad nos lleva hoy a que todo lo que aquí podemos ver cabe hoy en un teléfono móvil. Ya este tipo de elementos lo único que nos hace es reflexionar sobre cuáles han sido los métodos de enseñanza, cómo han ido evolucionando y dónde estamos hoy día con relación a esta cultura. Esta es la base, este es el principio del lugar en el que hoy nos encontramos. La gran oferta que plantea el Museo Andaluz de la Educación es enseñarnos a reflexionar sobre cómo hemos ido progresando en nuestra historia a la hora de enseñar, a la hora de entrar en el aula y tener la posibilidad de conocer cómo han ido evolucionando hasta llegar al día de hoy en que estamos inmersos en lo que podemos llamar la cultura de la imagen. Nuestra sociedad actual no se explica sin la imagen.